farem una mica de lectura, però no sé si ho necessiteu. Necessiteu el faristol o...? A veure, com va? Sí, jo crec que una mica millor. Sí. Bueno, comencem, eh? Sí. Benvinguts i benvingudes a tothom en aquesta sessió que porta per títol que parlarem al voltant de Palestina. Començarem amb una petita lectura d'uns 15 minuts al voltant dels llibres. Començarà la Bibi, després el Karim, i després jo, i després passarem a parlar i a fer una mica de debat al voltant dels 3 llibres. Ja vols començar tu? Bona tarda a tothom. Merci per ser avui amb nosaltres. Això són fragments d'un llibre que es diu Nadie conoce su sangre, traducció al castellà, de Maya Abul Hayat. Yumana, Amán, 1986. No sé en qué noche fui concebida, pero sí sé que al cabo de 9 meses mi vida empezó a complicarse. Todo lo que voy a contar aquí no está en absoluto verificado. Se trata de historias que transmito a partir de fuentes diversas. Ninguna de ellas es del todo fiel ni transparente. Son el reflejo, más bien, de intenciones y motivos particulares de quienes las cuentan. Mi abuela materna dice que mi padre les amenazó con volar por los aires el edificio en el que vivían, en la zona del Estadio Municipal de Beirut, si no le entregaba en matrimonio a la hija. No había cumplido aún los 17 años y estaba profundamente enamorada del hijo de los vecinos, Omar. Mi tía paterna sostiene, en cambio, que la abuela estaba tratando de ganar influencia en el barrio suní que mi padre controlaba. Era el comandante militar de la OLP allí desplegada. Y que por eso ofreció la mano de mi madre, para proteger a su hijo, traficante de drogas y ladrón, mi tío Ahmad. Esta misma tía afirmaba también que cuando visitaba a la familia de mi madre en Beirut, dormía en el cuarto del tío Ahmad y encontraba bajo la cama multitud de maletas repletas de oro y joyas. De lo que no hay ninguna duda es de que se acabaron casando. Él, un aspirante a fedayín que salió de Palestina a lomos de un burro, disfrazado bajo la capa negra y el velo de su madre. Ella, una belleza de Beirut, el París del Levante, que llevaba siempre el último peinado, tacones altos y vestidos sin tirantes. Como explica mi madre, era un hombre muy generoso. Solía traer a casa los alimentos más caros y renovaba el coche y los muebles cada año, pero nunca dejaba pasar la ocasión de recordarte su generosidad. Te decía cuánto le había costado invitarte a un restaurante o cuánto había valido ese regalo que, seguramente, te acabaría pidiendo que le devolvieras. Nadie sabe con certeza por qué se divorciaron, pero voy a compartir las diferentes historias acerca de cómo nos separaron de nuestra madre. Según mi tía paterna, mi madre redactó y firmó una renuncia a sus derechos sobre sus 2 hijas. Nos abandonó el día en que Yara y yo íbamos a dejar Beirut y no volvió a la casa para no tener que vernos. Mi padre, a su vez, cuenta con orgullo una versión distinta de la historia, según la cual apuntó con su fusil de asalto a la cabeza de mi madre para obligarla a firmar nuestra cesión. Luego, y siempre según mi padre, nos mandó al sur del Líbano con una familia palestina hasta que vino mi tía a recogernos y llevarnos a Amán. Lo raro es que mi madre nunca mencionó esta historia hasta que yo misma se la conté. No acostumbraba a decir absolutamente nada acerca del sufrimiento que le infligió a mi padre. En palabras de mi abuela, salvo que alguien distinto a mí lo saque a relucir. Jamás llegué a ver esa renuncia que se supone que escribió mi madre y sobre la que tanto hablaba y despotricaba mi tía, quien insinuó en más de una ocasión que quizá estuviera en la caja de galletas Macintosh que guardaba encima del armario, caja que presuntamente conservaba otros tantos documentos familiares privados. Otro fragmento. Mazen, mi primo, el pequeño, participa en las operaciones culinarias clandestinas que organizamos con mi tío, pero él siempre está cabreado. Suja nos dijo que nuestra presencia allí, la mía y la de Yara, hizo que su popularidad dentro de la familia disminuyera. Por eso me coge del cuello y me aprieta con fuerza durante todo el camino cuando vamos a comprar hummus a donde Abu Ahmad. Solo afloja la presión cuando grito, pero me aprieta de nuevo en cuanto callo. Es 10 años mayor que Yara, pero al parecer los conflictos entre ambos no tienen edad. La cabeza de Mazen está llena de canas. Mi tía dice que el pelo se le volvió gris después de la paliza que recibió cuando el ejército jordano irrumpió en su casa buscando a mi tío Faisal durante la Guerra de Septiembre. Yo no estaba presente entonces, pero mi tía lo describe como una gran batalla entre palestinos y jordanos, y por eso nos prohíbe hacer alusión alguna en la escuela al tío Faisal
o al trabajo de nuestro padre. La señora Fátima, mi maestra, era de Atafila y era una jordana, como decía mi tía. Me hacía memorizar poemas y recitarlos delante de los inspectores del ministerio. No sé muy bien cómo me convertí en la poeta de la escuela prácticamente desde el parvulario, pero sí recuerdo que el primer poema que leí en público lo había escrito en el baño. Fue durante una celebración del Día de la Madre en el colegio de Yara, que más tarde sería también el mío. Mi tía les había dicho a los profesores que yo era capaz de recitar un poema sobre las madres, y gracias a ello me encontré de pronto en lo alto de un escenario frente a un micrófono. Alguien colocó una silla para que pudiera alcanzarlo, me subí y empecé a leer. No recuerdo cuáles fueron mis palabras, pero nunca olvidaré los ojos inundados en lágrimas de las mujeres que escuchaban. Murmuraban mientras me señalaban. Escuché como una decía: su madre murió en la guerra del Líbano. Cuando bajé del escenario, todo el mundo en el salón se me echó encima dándome besitos y chocolatinas. Ese día volví a casa feliz. Aquella celebración fue lo más bonito que me había pasado nunca en toda mi vida. Ese día conocí el poder de la palabra, su capacidad para permitirme encontrar sosiego después de cada recital en el abrazo de la señorita Fátima o de doña Zainab, la directora de la escuela. Parecían asombradas de que pudiera expresarme de esa manera, ya fuera en el auditorio o a través de la megafonía del colegio. Y dado que me procuraba tales beneficios, cada vez intentaba memorizar más y mejores poemas, con lo que dejarlas boquiabiertas, mientras daba vueltas alrededor de la alfombra del cuarto trasero. Y un último fragmento. No entiendo por qué hemos de sentirnos como el resto de la gente espera que nos sintamos. Lo único que sé de Palestina es lo que el señor Heidi, el profesor de historia, intentó enseñarnos, obligándonos a memorizar el mapa de nuestro país mientras nos amenazaba con su zapato. Cada vez que alguien se desviaba un poco trazando los bordes del mapa, montaba en cólera. Y luego estaban también los informativos que nos obligaban a ver desde el principio a fin, así como las anécdotas dispersas de los familiares que visitaban a mis tías en verano, mis tías y primos que hacían que la casa, ya de por sí estrecha, resultara aún más abarrotada. Ahora tengo que volver a hacer las maletas y otra vez dejar la mayoría de mis cosas atrás. De nuevo debo escoger de lo más importante lo esencial, pero yo quiero llevármelo todo. No quiero dejar nada a nadie, ni las fotos de detrás de mi puerta, que fui recortando pacientemente de revistas y periódicos, ni los libros del colegio que he ido acumulando, ni mis zapatos viejos, ni mi almohada, ni mi cama, ni mis sábanas. Lo quiero todo. Mohammed decía que él también se mudará a Palestina, pero no estaremos en la misma ciudad. Aunque hayamos prometido que nos reencontraremos allí, y a pesar de que escribió "Te querré siempre" en mi cuaderno de geografía, sé que no ocurrirá. Pasará lo mismo que pasó con Laila, que desapareció de mi vida en cuanto dejamos atrás a Amán para ir a Túnez. Mi padre nos está preparando unos bocadillos de huevo duro en la cocina. Llevo días evitándole la mirada, pero ni siquiera se ha dado cuenta. Él también lleva un tiempo sin prestarnos demasiada atención, puesto que en su cabeza ya estamos de vuelta a casa de mi tía. Somos una cláusula temporal que está a punto de finalizar. Me da el bocadillo con un gesto automático y yo lo meto en la mochila. Tampoco ha notado que me he dejado el flequillo más largo de lo habitual. De lo que sí se ha asegurado es de gritarle a Yumana, que me está esperando en la puerta, rígida como una estatua. Lleva 3 días castigada por culpa de Latifa, la chica que viene algunos días a limpiar a casa. Durante la madrugada, Yumana había oído unos ruidos extraños en el salón donde estaba durmiendo Latifa y necesariamente le preguntó a nuestro padre si se había despertado esa noche. Yo sabía que Latifa se quedaba a dormir a veces, después de una maldita limpieza a fondo de nuestra casa. Pero ¿cómo pudo Yumana hacerle una pregunta tan estúpida? Does this work? Yes? Cool. I'm sorry, I'm going to... now I hear it. I'm going to read an excerpt from my book, Les Dames à l'Aube in French. I'm very sorry, but please bear with me. Ils ont quitté la maison du soleil et le village des raisins, des vieux qui oublient de mourir, que la mort a oublié. C'était avant l'aube, juste avant. Ils se sont engouffrés à nouveau dans le Khamsin. Il faut bien un jour revenir à l'été et au monde. Ils filent à toute allure comme des météores dans le ciel, traversent le désert, les collines, le vert, le jaune, le vert, puis une langue de désert, des villes, 1000 étoiles. Ils sont encore si loin de Jérusalem, ça n'en finit plus, ce paysage qui change aussi vite
qu'un ciel d'automne. Ils approchent de Bethléem, cette ville des messes de minuit, avec ses habitants aux noms improbables, les babouins, les oursons et cette route de l'étoile. Il avait toujours imaginé Bethléem ainsi, village des bizarres, dans sa verdure où les babouins, les dindes, les oursons vivaient côte à côte, avec les muets, les sourds, les aveugles, les tisserands et les étoiles. Il roule à toute vitesse. Sur la route qui longe Bethléem, mais nommée pour ses deux extrémités, route de Jérusalem à Hébron, il traverse le carrefour de Bab-es-Har. Et Gabriel se souvient qu'il est venu ici une fois, tant il était fasciné par ce nom, et qu'il a, dans ses carnets, quelque part, plein de dessins de Bab-es-Har. Mais il ne voit rien dans ce carrefour, dans le Khamsin. Il s'y arrête pour acheter du gin chez un épicier. Une envie comme ça. Puis ils reprennent la route. Quelques minutes plus tard, ils passent devant le village d'Al-Khadr. Isaac s'exclame, pris d'une piété peu caractéristique, que Moadjeriès qu'Al-Khadr nous débarrasse enfin de ce Khamsin. Et il se signe. Ça fait rire Gabriel et Isaac renchérit. Par ta barbe blanche, Gabriel, je te dis qu'on sera débarrassé du Khamsin avant la fin du mois. Enfin, ils sont arrivés. Enfin, ils sont couchés sur l'herbe à flanc de colline. Ils attendent les fées. Face à eux, les 3 vastes piscines de Salomon s'étendent, souvenir d'un paysage qui aurait pu être différent, conçu pour le loisir, le repos, façonné pour les rivières qui coulent et les jardins qui fleurissent. 3 piscines qui attendent le retour tardif de leur roi et de sa reine africaine. Si on observe le ciel d'ici, encadré par ces 3 pins et ces 2 palmiers, on a l'impression de ne pas être dans un pays colonisé. Il faut faire travailler dur l'imagination, mais voilà, c'est possible. C'est Isaac qui dit ça à Gabriel. Si on regarde par là, on dirait qu'on est absolument libre, libre de tout. Je me sens maintenant libre, dit Gabriel à Isaac. L'Éden à la première aube, ça devait être ainsi. Thank you. I jo us llegiré uns fragments del llibre aquest, Si de morir, de Rafif Averé, que era, ell va néixer a Gaza al 79, era professor de literatura anglesa, llavors es va doctorar en una tesi sobre el poeta John Donne i mentre estava exercint la seva funció de professor a la Universitat de Gaza el van matar aquest 2023. Llavors el llibre són uns textos, memòries, articles llargs i combina amb uns textos curts i amb petits poemes. I he triat alguns textos curts i alguns petits poemes i us els llegiré per ordre que van apareixent. Escriure, en general, és una obligació que tenim amb nosaltres mateixos, amb la humanitat i amb les generacions futures, perquè normalment és el més important que deixem enrere. I escriure és la mena de comprensió més important. Quan parlem amb la gent, acostumem a escollir paraules a l'atzar, però quan escrivim, pensem detingudament en quin missatge volem transmetre. El problema de Gaza és que està plena de gazians. Quan els meus alumnes aconsegueixin trencar els murs d'aïllament que l'ocupació i Egipte construeixen, quan coneguin gent jueva que treballa per a la nostra causa, llavors la cosa canviarà radicalment. No vull que els meus fills es preocupin pel seu futur. Vull que el planegin, que dibuixin platges o camps de cels blaus amb un sol al racó, no vaixells de guerra, columnes de fum, avions i pistoles. Israel ens vol tancats, aïllats, ens vol empènyer al límit, no ens vol educats, no vol que ens veiem com una part d'una lluita universal contra l'opressió, no ens vol educats, tampoc ens vol educadors.
continuem vivint, es diu el títol. I un dia més a Gaza, un dia més a Palestina, un dia més a la presó i continuem vivint, malgrat els objectes voladors ben identificats per Israel, que veiem més sovint que a la família i els amics, i malgrat les sentències de mort d'Israel, com plom llançat sobre el cap, mentre dormim, com pluja àcida, que ens rosega la vida, i se'ns hi agafa com una puça un gat petit, se'ns esfondra la gola quan diem amén a les pregàries dels avis i àvies, malgrat els ocells d'amor d'Israel, que ens voleien a 2 metres de l'alè, dels nostres somnis i pregàries, i ens bloquegen els camins cap a Déu. Malgrat això, somiem i preguem, i ens agafem a la vida encara amb més força, cada vegada a una persona més estimada, i vides arreu en la vida. Vivim, vivim, i tant que vivim. No hem d'oblidar que Palestina, abans de res, va ser ocupada en la literatura i en la poesia sionista. Aquest poema és una mica llarg, es diu Jo soc tu. 2 passes, 1, 2, mira el mirall, l'horror. La culata del teu M16, el meu pòmul, la taca groga que hi va deixar, la cicatriu en forma de bala que s'expandia, com una esvàstica, i em serpentejava per a la cara, i el dolor vessava, dels ulls em gotejava, dels nervis em foradava, les orelles inundava l'espai com va fer a tu, fa uns anys, 70 anys. Jo tan sols soc tu, soc el teu passat que empaita, el teu present i el teu futur. S'escarrassen com vas fer tu, jo lluito com vas fer tu, resisteixo igual que vas fer tu i per un moment prendria la teva fermesa per model si no fos perquè tens el canó del fusell entre els meus ulls sagnants. 1, 2, exactament el mateix fusell, la mateixa bala que va matar la teva mare i va matar el teu pare, ara la fa servir contra mi. Recorda, aquesta bala i el teu fusell, si l'ensumes, té la seva sang i la meva, té el meu present i el teu passat, té el meu present, té el teu futur. És per això que som bessons. El mateix itinerari vital, la mateixa arma, el mateix patiment, les mateixes expressions facials que es dibuixen al rostre de l'assassí, el mateix tot, excepte que en el teu cas la víctima ha evolucionat cap enrere, a victimitzador. T'ho dic, soc tu, però no sóc el tu d'ara. No t'ho diu. Vull ajudar-te a deixar d'odiar-me i de matar-me, t'ho dic. El so de la teva metralladora t'ensordeix, l'olor de la pólvora és més forta que la de la meva sang, els esclats de llum em desfiguren, les expressions facials. Podries deixar de disparar? Només per un moment? Podries? Tot el que has de fer és tancar els ulls, avui dia, veure-hi, encega el cor, tanca els ulls amb força per poder veure-hi dins la ment. Llavors mira't al mirall. 1, 2, soc tu, soc el teu passat, i en matar-me també et mates a tu. Ja passarà, vaig repetint, i a vegades, fins i tot, ho penso de debò. I l'últim. Aquests són els últims textos que va escriure just el 28 de novembre del 23, abans de morir. I és un petit fragment i un últim poema, diu així. Encara hi ha centenars de milers de persones a les zones del nord de la franja de Gaza i a les parts més antigues de Ciutat de Gaza. Ens mantenim ferms, malgrat les bombes, la gana i la set, malgrat el genocidi. Cada dia sentim que Israel avança i ataca les estacions d'aigua, les plaques solars i altres equipaments o infraestructures essencials per sostenir la vida. Gairebé tothom del meu voltant té febre, mal de cap o de panxa. Molts dels hospitals i clíniques de Gaza estan tancats. Temem que Israel allargui aquest genocidi. Què passa si els tancs es queden a Gaza un mes més? O 2 mesos, o més encara. Només de pensar en un genocidi que s'allarga, ens esfereïm, perquè res no mata més que la fam. I l'últim es diu Xop. A les ribes del Mediterrani vaig veure la humanitat xopa de sal, cap per avall, morta, amb els ulls arrencats i les mans al cel, pregant o tremolant de por. No n'estava segur. El mar, més ferotge que el cor d'un àrab balla, amarat de sang, només els còdols van plorar, només els còdols. Tots els perfums d'Aràbia no podran emmascarar la podridura que Israel infanta. Gràcies.
I bé, el que hem fet és llegir un fragment dels 3 llibres que anirem comentant. Abadena Bauba, el Karim, Nadie conoce su sangre, que us l'ha llegit la Bibi, i Si he de morir, que us he llegit jo. Llavors, jo he preparat algunes preguntes. La dinàmica seria, jo llançaré algunes preguntes, primer al Karim, després a la Bibi, després a la Natàlia, però no és que només dialoguem jo i ell, sinó que a partir del que digui ell, doncs vosaltres dues també podeu intervenir. Tampoc, com que no volia fer unes entrevistes o unes presentacions molt llargues, llançaré algunes idees genèriques i després tu, Karim, agafa el que vulguis i explica. Quan la novel·la del Karim el que fa és descriure uns amors, unes relacions, unes intimitats en un espai ocupat, no? On està amenaçat permanentment. La primera cosa seria això, una mica si escriure el desig en un territori ocupat és com una forma de resistència. També dir que en algunes entrevistes comentaves o potser defensaves la ficció com un espai de resistència polític, no? Com un espai de posició política. També una mica, doncs, si ens pots explicar tot això. També explicava aquestes relacions que es donen en una ciutat on està plena de fronteres visibles i invisibles. Si això era una cosa com volguda, intencionada, també està plena de mecanismes de control on passen escenes d'intimitat. Si entenem que avui la intimitat també és una posició política i un espai de resistència. I per acabar, també hi ha com algunes presències que també ens porten una mica a l'espai aquest, no? Entre el fantàstic, la ficció, també això, no? Si avui també és possible, més enllà de documentar, més enllà d'explicar, doncs utilitzar la ficció i el fantàstic per narrar l'horror, per narrar les zones arrasades, les zones que estan en una situació bèl·lica, doncs utilitzar també això, no? La intimitat, el fantàstic, la ficció, com una nova manera d'explicar-nos també, o com una altra manera d'explicar-nos i demostrar aquest horror. Moltes idees, però et deixo. Yes, very vast questions. I will try to answer one of them, but it's an excellent question. So if I talk a lot, just interrupt me. Do you want me to say a few sentences and stop? Let's do that. Moltes preguntes, llences, David. Intentaré contestar-ne com a mínim alguna. I think I'll start with the question about fiction and imagination, because this is, I think, what I'm personally, as a writer, most interested in. As Palestinian writers, we are often cornered into the very specific space of testimony, reportage, and documentary, which are amazing things, but not at all what I do. And maybe... Començaré adreçant la relació entre ficció i imaginació, perquè com a escriptor és la qüestió que més m'interessa. Com a escriptors palestins sovint se'ns col·loca en un espai molt específic i és el de testimonial, el de donar testimoni, el de documentar. Però tot això, que està molt bé, no és el que a mi m'interessa com a escriptor. And any book I publish, any novel I publish, immediately signals to the reader that we are within pure fiction. First of all, it's because it's what I like writing. It's first and foremost a question of aesthetic taste. But I think there's also a gesture behind it that is very important to me, which is actually reclaiming fiction.
Because often I feel when I'm being cornered into the space of nonfiction, what, for example, a French editor is telling me is that I do not know how to write fiction. I do not have access to the world of the imagination. The only one I have access to is the world of testimony. So, which is not mine. Again, this is not a moral judgment on what we should do, but on this types of reception of specific works. Vull deixar clar que qualsevol novel·la, qualsevol llibre que publico, immediatament el presento com un llibre de ficció, perquè és el que m'agrada. No? En primer terme, és una qüestió d'estètica, de gust. I penso que també hi ha un gest gairebé polític al darrere, no? I és el de reclamar la ficció, perquè quan si em col·loquen en el territori de la no ficció, és com si, per exemple, el meu editor francès m'estigués dient és que no saps escriure ficció, no pertanys en aquest mitjà de la ficció, no navegues en les qüestions de la imaginació. Diu, no estic intentant fer cap judici moral, però sí que m'interessa també que parlem dels diferents tipus de recepció que tenen les obres. And I think this is, to go back to the question, this is also a type of aesthetic resistance, I think, to some, when fiction is removed from us, I think what happens also is there's an attempt to destroy parts of our ability to create. So I'm really very attached to that. Again, all of it is needed. All types of writing are needed and all are equally important. But some of them, we're allowed some of them more than others, I feel. Per tant, per mi la ficció també, d'alguna manera, és un tipus de resistència estètica, no? Perquè si ens treuen la ficció és un intent també de destruir la nostra habilitat de crear. Totes les escriptures calen, tot el tipus d'escriptura és important, no? Però jo vull reclamar això, la meva voluntat de crear ficció. I don't want to take too much time, so I don't know if I should continue answering or yeah. It's always we are in a new historical era, right? Since the start of the genocide, I think all the parameters have changed so deeply that I think we still don't know exactly what future Palestinian writing will be. It is being shaped currently. It is especially, of course, being shaped in Gaza by Gazan writers specifically, who are really, I think, at the forefront of Palestinian writing today. But we are at a moment of, I think, something being shaped and reshaped, of course, our history, but also how we write, who we write for, and why we write as Palestinian writers, I think. Certament estem en una nova era històrica, no? Des de l'inici o l'acceleració del genocidi. Els paràmetres han canviat radicalment i no sabem encara com s'està definint aquesta nova escriptura palestina, no? Com serà aquesta nova escriptura palestina, perquè s'està modelant, i s'està modelant sobretot a Gaza, perquè és qui escriu des de Gaza qui està al capdavant d'aquesta nova escriptura. Per tant, hi ha alguna cosa que s'està modelant, que s'està transformant en termes històrics, però també en termes d'escriptura, en el per què escrivim i per a qui escrivim. So I'm just saying that because, so as you heard, I write in French because I can't write in Arabic. I don't know how to write a long novel in Arabic. And so obviously this is a question I constantly ask myself. When I write in French, what am I accomplishing and who am I accomplishing this for? Especially since, I don't know if you know, but France is not as welcoming as here to Palestinian voices. I was really very surprised to see what it looks like here, because this, I think, in France would be shut down first day.
and everyone would be, I don't know, expulsed somewhere else. So I also produce my literature in a very, very specific context. And in this context, I am always very... I just like to write about... I think it sounds a bit stupid, but I just really like to write about love and desire. And so I just do this, and I hope it sort of is receivable in a francophone context. And I think part of something that could be considered, resistance or not, I don't know about that word, but is just writing what you want and sort of trying to not really give a shit about how it's received, which is not so easy, but I always try to get there. Dic tot això que he explicat, no?, sobre l'escriptura palestina que s'està transformant, perquè, com heu pogut sentir, jo escric en francès. No seria capaç d'escriure novel·les llargues en àrab. I, per tant, la meva tria lingüística és una qüestió que em faig molt sovint, no? Què aconsegueixo quan escric en anglès? Per a qui estic escrivint... en francès, perdoneu. Per a qui estic escrivint quan escric en francès? I també faig aquesta reflexió perquè, com segurament sabeu, França és un lloc que, diguem-ho així, no és tan acollidor com, per exemple, el context català. Una xerrada com aquesta a França no seria possible. Per tant, em meravella poder estar en aquest espai on això sí que està passant. Jo faig la meva literatura, la meva escriptura, la produeixo en un context molt particular, que és aquest, que és França. I potser pot semblar una qüestió estúpida, però escric sobre amor i desig perquè és una qüestió que m'agrada i espero que sigui rebuda de bona manera en el context francòfon, que és on jo estic. No estic segur de si dir-li resistència, no estic segur sobre aquesta paraula, però sí que sé que escric el que vull i intento que no m'importi tant la recepció de la meva escriptura, que és una cosa que no és fàcil tampoc, que no m'importi. Gràcies, Karim. Jo ara vi podria fer més preguntes, però crec que podem intentar fer diferents torns i després tornem ja ens ajuntem. La Vivi, que ens ha llegit els fragments del llibre de Nadie conoce su sangre, també crec que en podem parlar una mica i intentar també, perquè ella també és creadora, també és escriptora, llavors podem intentar fer una mica de mix, tot i que no sé si ho aconseguiré gaire. El punt de partida de la novel·la és que hi ha un conflicte al voltant de la sang i d'una mena d'incompetència que acaba convertint-se en una mena de trauma o qüestionament existencial, i després el que passa és que la protagonista va buscant una mica els seus orígens travessant territoris palestins des del Líban, Jordània, Tunísia, i al llarg d'aquest desplaçament va intentant fer una mica d'anàlisi, de recull, de travessar la seva memòria, la seva identitat. A vegades hi ha un desig d'aparèixer i a vegades hi ha un desig de desaparèixer. També hi ha una posició també com molt feminista en què les dones són les custòdies de la memòria i aquests conflictes al final se n'acaba donant una mica que quan hi ha exilis, quan hi ha diàspora, els conflictes interns, fins i tot vitals, ja siguin de memòria o de formes de vida, acaben estant travessats per la violència que ens precedeix i també per al colonialisme. Llavors, penso que també tu ens pots parlar des de la teva creació de totes aquestes coses, el que és com marxar, escriure en un altre lloc, la memòria travessada, la recerca de la memòria i ara la memòria viscuda o la vida quotidiana travessada per tot el que portem a l'esquena. Llavors jo crec que ja ens pots explicar una mica abordades d'això. Molt bé, doncs ho farem en castellà, sí?
Bueno, tengo muchos apuntes aquí porque estoy presentando un libro que no es mío y tuve una conversación con Maya hace unos días. Maya está en Jerusalén, manda muchísimos saludos a todas las personas que estaban hoy aquí y me ha apuntado algunas cosas que conversé con ella por si surge la posibilidad de comentarlas durante la charla. Más que empezar por donde había pensado empezar, que era presentando el libro, porque David ya ha dado unas pinceladas, más el momento de lectura creo que ha ubicado un poco de qué va el libro y qué voces hay, quiero retomar un poco donde venía Karim para también hacerlo más charla y hablar de un tema que es crucial, yo creo, en la literatura palestina, leída por mí, que soy cubana migrante aquí en Cataluña. Cuba y Palestina tienen una relación muy antigua, política y de resistencia, ¿no? Y de ahí que siempre pues, hayamos estado cerca de la literatura palestina y luego yo pues, en mi trayectoria me he ido interesando y me he ido formando para conocerla, siempre a partir de las traducciones, que también hablaremos de eso en algún momento, ¿no? Porque no leo en árabe. Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención como lectora de literatura palestina y viene un poco a la raíz de lo que dice Karim, que es esa obligación y esa expectativa de que la literatura palestina vaya sobre el testimonio, vaya sobre la ocupación. Sobre esto se ha escrito mucho. Hay un libro maravilloso de entrevistas a Mahmoud Darwish que se llama El poeta troyano. Es una serie de entrevistas que se le hicieron en los años 90 y tengo aquí una cita, pero bueno, no hace falta que la lea, la puedo explicar. Él siempre decía que al poeta palestino se le pide que hable de la ocupación. Y todo el tiempo se está constriñendo la literatura palestina a ¿has podido cruzar la valla? No has podido cruzar la valla. Que al poeta palestino no se le deja ser poeta, tiene que ser un poeta palestino. Y que, o sea, que la palestinidad ya la traen puesta, que no es necesario que todo el tiempo se les esté esperando desde la recepción de la literatura en Occidente, que tienen que estar hablando, revictimizándose, contando sus miserias, cuando hay muchísimas operaciones de resistencia, cuando hay muchísima lucha interna que en Europa se desconoce. En el caso del movimiento de las mujeres palestinas, pues desde los años 20 del siglo pasado se han estado autoorganizando, mujeres cristianas, mujeres musulmanas, mujeres laicas, ha habido muchísimos movimientos de mujeres que están enfrentando la ocupación desde sus mismos orígenes. O sea, en la época de la declaración de Balfour, las mujeres palestinas ya se unían y ya le plantaban cara al colonialismo británico en aquel momento. Por tanto, hay mucho que se desconoce, hay mucho que tenemos que aprender, no solamente de lo que está pasando ahora, sino de la raíz de todo este trayecto colonial. Y en la literatura ocurre esto mucho. Maya me decía el otro día que ella, su intención como escritora, además de todo deseo creativo y derecho creativo que tiene cualquier persona creadora, de escribir de lo que le dé realmente la gana, como si quiera hacer una novela sobre hormigas voladoras, es decir, es absolutamente su derecho, nadie tiene por qué esperar todo este tiempo su testimonio íntimo, desgarrado y personal. Ella quiere contar Palestina desde, o sea, ser ellos los que definan qué es lo que se tiene que decir de Palestina. Es decir, ella dice, yo escribo para los palestinos, no escribo para el exterior. Si luego el libro se traduce, se cuenta afuera, me parece fenomenal. Y escribir para Palestina, el libro que ella ha escrito, es aún un reto más complicado, porque ella no está haciendo un libro amable con la historia de Palestina desde su interior. Ella está criticando el patriarcado, la militarización de la perspectiva de la lucha. Es decir, ella ya en algún momento, el fragmento que leí, hablaba de una manera un poco jocosa sobre los fedayines, sobre la OLP, y esto es una crítica que a Maya no se la han recibido bien las personas que han ido sufriendo todas esas derrotas sucesivas. Pero ella está alzando la voz en todo su derecho de contar contar esta ficción, porque es un libro de ficción, que además se inserta dentro de una tradición que hay en la literatura palestina, que es la cuestión de la identidad. El libro de Maya es un libro que dialoga perfectamente con Regreso a Haifa, Retorna a Haifa, que está muy bien traducido al catalán por Anna Gil. Lo tenéis aquí en la feria, quien no lo conozca, es un libro maravilloso de Ghassan Kanafani que cuenta la historia también de una búsqueda de identidad. Es un libro del 69. Y es una familia pues, que regresa a Haifa cuando pudieron volver a Haifa después de haber sido expulsados en el 48, buscando muchas cosas, entre ellas su hijo, ¿no? Y este hijo se ha quedado ahí, este hijo ha sido criado por una familia israelí y este hijo, al ser criado por otra familia, tiene otra identidad. Le han cambiado el nombre y su vida ha cambiado completamente. Entonces, ¿de quién es hijo? ¿No? Hay un libro reciente también que se llama Una máscara del color del cielo, del año 2020, de Basim Kandakhi, que lo escribió dentro de la cárcel, y es un libro también que habla de la identidad palestina a través de la adquisición. Es un libro que se ubica más desde lo geopolítico y lo psíquico, ¿no? Es decir, si una persona palestina puede imitar a un israelí, ¿qué operaciones tendría que hacer? Pero también es un libro sobre identidad. Y el libro de Maya es un libro donde, a partir de una gota de sangre,
de una gota de sangre, ¿no? Que se está analizando la sangre de una persona que acaba de morir, pues ella descubre que no es hija de quien se supone que es hija. Al no ser hija de quien se supone que es hija porque no tienen compatibilidad sanguínea, entonces se abre la pregunta, ¿soy palestina o no soy palestina? ¿Qué es lo que me hace palestina? ¿No? Y ella hace un recorrido brillante, muy divertido, con situaciones... bueno, es esta búsqueda, ¿no? que tiene un punto, tiene momentos muy graciosos y tiene, contempla en su interior una ridiculización también de esta mirada heroica, del cliché, del fedayín. El fragmento que he leído, que están escogidos un poco para ilustrar todas estas aristas del libro, cuando ella decía que en la escuela se pone a recitar un poema que acaba de escribir en el baño sobre las madres palestinas y se pone ahí y en el colegio dicen su madre murió en la guerra del Líbano. Es mentira, su madre no había muerto en ninguna guerra del Líbano, pero claro, es todo el tiempo la alimentación de ese cliché que ella está diciendo, con esto nosotros tenemos que coger esta materia prima y contarla al mundo desde nuestro lugar y no aceptando toda esa expectativa de heroicidad y esa expectativa de sacrificio permanente que se le pide a la población palestina y por ende a su literatura. Molt bé. I la Natàlia és la presidenta de la comunitat palestina a Catalunya. Llavors, jo penso que ve molt a to amb tot el que s'ha anat dient, no? És a dir, per una banda, la voluntat, no? de poder construir una vida, de poder construir la creació, de no anar lligat estrictament, no? Ser Palestina al conflicte i que, per tant, tot el que nosaltres fem, doncs, evidentment, té aquest component, però alhora és impossible estar al marge del que està passant allà. Abans, quan el Karim parlava de la ficció, no? Era com... Va haver-hi com una onada a França, no? De cinema que plantejaven tot el tema de la ficció documental. No? Llavors era com podem ficcionar el documental des de qualsevol òptica, però sembla que quan toques el tema de Palestina és impossible no abocar l'horror, no abocar la violència. Fins i tot avui aquest matí estaven arribant les companyes que havien estat amb les flotilles i estaven denunciant l'estat de les persones que estan empresonades a totes les presons a Israel, a Palestina, el tracte que havien rebut elles, de violacions, de tortures increïbles, han explicat, maltractaments, i que això no era res en relació al que està vivint la població de Gaza. Llavors, com aproximar-nos a aquest conflicte des de Catalunya, des de la creació també, com conciliar aquesta voluntat de creació més enllà del conflicte, perquè no només ens vegin com uns creadors palestins, però alhora com poder oblidar això? No es vol oblidar fins que no es pugui estar resolt o solucionat o el conflicte no existeixi. Llavors, com veieu vosaltres? Què esteu fent aquí? Què podem fer aquí? I com aproximar-nos a tot aquest conflicte i aquesta complexitat que ens condiciona la vida o que us condiciona la vida encara més que nosaltres? Bueno, en castellà, ¿no? Jo crec que ell t'entén millor en castellà, hem fet aquesta opció. A mí me gustaría hacer como, antes de esto, un poco explicar la situación en Palestina para que la gente lo entienda, porque hablar de Palestina es saber lo que está pasando en Palestina y últimamente no se está hablando mucho y no se sabe la situación ahora mismo. Yo destacaría lo que está pasando actualmente en Palestina es la gran fragmentación que hay en el pueblo palestino. Estamos escuchando mucho hablar de Gaza, después está Cisjordania, es un poco hacer un resumen muy breve para que no sea muy histórico, pero para que se sepa la situación actual en Palestina. Bueno, hace unos días conmemoramos los 78 años de ocupación, porque esto no empezó hace 2 ni 3 años, sino que empezó hace más de 100 años con la declaración de Balfour, y llevamos 78 años ocupados por un régimen supremacista, racista, islamófobo y colonial. Cuando hablamos de fragmentación, hablamos de las diferentes zonas de Palestina. En Gaza, actualmente hay más de 2 millones de personas viviendo en las ruinas, en las calles. Siguen bombardeando Gaza porque no se habla, pero no ha parado el bombardeo, no hay ningún acuerdo de paz, no hay ningún alto el fuego. Siguen bombardeando Gaza. La situación sigue siendo muy crítica. Antes hablamos de una cárcel, actualmente Gaza es un campo de exterminio donde la ayuda humanitaria casi no entra y la situación es muy crítica. No solo es Gaza, donde hay más de 2 millones de personas viviendo fatal, sino que también hablamos de Cisjordania. En Cisjordania hay más de 3 millones de personas palestinas viviendo bajo régimen militar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay
bueno, una gran fragmentación de tierras. El colonialismo en Cisjordania se está expandiendo. Lo que están haciendo actualmente es, aparte de crear nuevos asentamientos en tierras palestinas, lo que están haciendo es expandir los asentamientos de los colonos ilegales en tierras palestinas. Eso que hace que la situación en Cisjordania esté partida. Están separando el norte de Cisjordania con el sur de Cisjordania y expandiendo aún más los asentamientos en Jerusalén, que está como en el medio, para hacer Cisjordania como Gaza, mini puntos donde vive gente palestina. No solo eso, sino que estos asentamientos, este colonialismo, viven colonos que son ilegales, obviamente, sino que colonos muy agresivos que atacan constantemente a la población palestina. Todo esto protegidos por el ejército de ocupación. Eso quiere decir que los colonos van cada día a pueblos palestinos, quemando tierras palestinas, quemando a personas palestinas y son muy agresivos. También bueno, están los checkpoints, que son controles militares donde la población, para el simple hecho de yo, por ejemplo, quiero ir aquí, quiero ir al metro, tengo que pasar por 1000 controles militares. O igual ni llego porque me asesinan durante el camino. Después, bueno, está el muro de apartheid, la situación es muy crítica también en Cisjordania. Y recordar también que hablamos de los presos palestinos, actualmente hay más de 9600 presos palestinos, muchos de ellos sin juicio, sin nada, porque el Estado sionista de Israel tiene el derecho a detener a cualquier palestino sin razón. Te cojo, no tienes ni juicio ni nada y cada 3 meses te voy renovando la condena y puedes estar ya 20 años en la cárcel. Y la situación de los presos es muy crítica, hay violaciones, humillaciones, asesinatos. Hemos visto lo que les que ha comentado antes, lo que les ha pasado a la gente europea. Imaginaos a los palestinos. Los europeos volvieron y bueno, se vio, bueno, fueron torturados, se habló de violaciones, o sea, críticos. Imaginaos a los presos palestinos, donde se están muriendo actualmente en las prisiones sionistas. Creo que hace 2 semanas un chico de 17 años bueno, lo asesinaron, porque entre que no tienen ni alimentos ni nada. Eso es Cisjordania. Sigo con la fragmentación. Después hay más de 2 millones de palestinos en la zona del 48, que es lo que la gente conoce como Israel. Son palestinos con pasaporte israelí, pero no tienen los mismos derechos que los judíos sionistas, sino que viven en un sistema de apartheid. Y eso es por ley. Existe una ley donde los palestinos en la zona del 48 no tienen los mismos derechos. Después estamos los palestinos en la diáspora. Somos más de 8 millones de palestinas y palestinos en la diáspora. Que quería conectar un segundo, cuando hablo de la diáspora, con el tema de identidad. Ellos hablaban de cómo el palestino escritor tiene que estar hablando de su experiencia, del tema de la ocupación, y es verdad que al final sí que hay palestinos donde tienen derecho a escribir sobre ficción, sobre lo que quieran, porque al final es escritor y escribo sobre lo que me dé la gana. Yo como palestina en la diáspora he de decir que siempre busco un escritor palestino que me conecte con mi identidad. Es muy triste que tenga que estar reafirmando mi identidad, que tenga que decir que yo existo y buscar la literatura, que a mí me encanta la literatura, para sentir, ostras, esta es mi tierra, esta es mi conexión. Es como una manera de conectarte con tu tierra. Y es por eso que hablar de los escritores, yo sí que conecto mucho con el tema de escritores palestinos. Pueden no hablar de Palestina, pero es como una conexión con mi tierra, porque es una cosa constante que yo tengo que estar reafirmando de soy palestina a todo el mundo, porque al final también es una táctica de la ocupación, de ocupamos una tierra donde no había nadie, no solo ocupan nuestra tierra, están ocupando nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro todo. Y al final, para mí, la cultura, la literatura, es un modo de resistencia, decir que los palestinos existimos y los palestinos seguimos existiendo. Bueno, he hecho un resumen un poco de la historia, pero yo creo que es importante para hablar de Palestina y decirle a la gente qué hacer por Palestina y que sigue movilizándose, que entienda la situación en Palestina, que es muy compleja y estaría horas hablando. Yo sí que lo que pido a la gente aquí que siga movilizándose, eso está claro, porque nos está hablando y al final para nosotros que caiga en declive de que nos hable de Palestina, a mí me da miedo, porque es como que se vuelve a normalizar algo que no es normal, sino que la gente siga movilizándose, que cree espacios de conciencia como este. No solo de hablar de la ocupación, no, sino que hablar de la resistencia palestina. La cultura es resistencia palestina, la literatura palestina, cualquier cosa, tema cultural, es crear espacios de conciencia de quiénes somos los palestinos. Vale, pasa esto en Palestina, pero los palestinos, ¿quiénes somos? Porque somos personas también. Nos deshumanizan, pero al final somos personas y estamos aquí. Bueno, aparte de espacios de conciencia, hacer manifestaciones, seguir hablando de Palestina, adherirse a las campañas, que estén atentos a las redes sociales, que sigan a grupos fiables, porque hay cada cosa en redes sociales, pero que se adhieran a las campañas como el BDS, que la gente dice, ay, ¿por qué voy a hacer boicot? No, el boicot es importante, hay que hacer boicot. Y también yo siempre pido por ejemplo, nosotros nos intentamos arriesgar. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos denuncias,
si vemos que una empresa es cómplice o si hay un barco aquí en Barcelona, en el port, pues hacemos una denuncia, porque eso funciona. Hace ya un año igual ya, denunciamos a un barco aquí, a una empresa del País Vasco que se llama Sidenor, y fue tramitada esa denuncia, fueron investigados, o sea que al final lo que hacemos llega. Y bueno, hablas de la flotilla, al final son cosas que igual parece muy simbólico, pero no es muy simbólico. O sea, yo sé que eso era casi imposible que llegase a Gaza, pero es el hecho de que visibilizar una cosa, visibilizar un bloqueo, visibilizar lo que está pasando en Palestina, que la gente siga hablando de Palestina y también, bueno, seguir presionando a nuestros gobiernos. Sí que, como hablaba él, que en Francia la situación es muy crítica, pero aquí sí que tenemos a un gobierno que habla mucho y habla muy bien, lo tengo que decir. Yo soy una gran fan de cuando habla, o sea, pro Palestina, no sé qué, pero una cosa es hablar y otra cosa son las acciones. O sea, es muy bonito que creas en mí, que creas en un Estado palestino que no sé lo que es actualmente. O sea, que hables mucho en la campaña de armas. Han dicho que han dejado de tener relaciones armamentísticas con Israel. No es verdad. Cada vez salen más informes de que siguen vendiendo y comprando, sigue habiendo cosas allá. Entonces, lo que pedimos a la gente es que se siga movilizándose. Porque al final lo que hacemos nosotros funciona y lo que hacemos nosotros llega a Palestina. Porque yo siempre lo digo, pero lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en Cataluña, a la gente en Palestina le llega, porque para ellos Barcelona es muy importante, Cataluña es muy importante, y cualquier cosa que hacemos les da esperanza para seguir hacia adelante, les da aún más resiliencia, y es una cosa muy importante. Y para acabar, bueno, agradecer a todo el mundo, agradecerles a todos y agradecer a la Fira Literal por visibilizar Palestina, y a toda la población catalana por su solidaridad, que es la que nos da aún más fuerza para seguir hacia adelante y que siga movilizándose. Vaya rollo. Ens queden 30 minutets que podem anar compartint o estirant alguns fils dels que han anat sortint. Hi ha una qüestió que jo crec que és interessant, que és, per exemple, les 3 editorials que han publicat els llibres dels que estem parlant, Xalaparta, Èter o Sembra llibres. Hi ha una constant, que és que els que estaven publicant escriptors que estaven vivint a Gaza, no? Èter l'ha passat amb més d'un llibre, no? Un llibre de poetes, i també en el cas de Sembra del Rifat, són escriptors que en aquest cas sí que estan narrant la situació que estava passant a Gaza també com un crit cap a fora, i les editorials, ja sigui basca, Xalaparta o catalanes, Èter i Sembra, estaven publicant, i en el procés de publicació han vist com els autors morien. Jo crec que això també és un crit d'alarma que fa des de la cultura, des de la literatura també, com que un escriptor que ara podria estar assegut aquí entre nosaltres, doncs no, el van bombardejar i el van matar. Llavors, també ficar en valor una mica aquestes editorials que estan apostant per la publicació i d'escriptors palestins, ja siguin dels que estan vivint allà o la diàspora, i com no podria ser d'una altra manera, la creació, la cultura, l'escriptura, no va de dicotomies sobre si la ficció, sobre si s'ha de negar el que està passant, sinó que, com qualsevol cultura normalitzada, hi ha escriptors que estan fent ficció i altres que estan fent documental o estan fent poesia. També es va donar una mica en el cas del cicle que va fer el TNC, de teatre, també de teatre palestí, que després, una mica el que comentava la Natàlia, que aparentment primer és molt fàcil, però després quan veus els textos i després tot es va complicant, i després comencen a aparèixer una mica també les autocensures o la pròpia censura de la institució, de l'equipament o del propi text, perquè a vegades la causa palestina pot ser com que s'hi vulgui donar suport, però després el text realment pot incomodar, i crec que això també és una qüestió que us llanço al voltant de primer, això, com les editorials, les institucions estan fent o estan amplificant una mica tots els textos, tot el teatre, el cinema, l'escriptura d'autors palestins, ja sigui que estan vivint allà o fora, i després, si realment hi ha una mica, sobretot, per exemple, el Karim, quan està escrivint des d'aquí, si hi ha una mica d'autocensura a l'hora de situar elements, perquè al final
què pesa més? Explicar una història des de la intimitat, des dels amors, des del que jo vull explicar, però l'escenari, el context, podria ser un altre. És a dir, no és neutre el context o l'escenari, llavors l'escenari amplifica o tensiona la història, o ficar-ho a Jerusalem i no ficar-ho a, no sé, a Madrid, com si diguéssim. Llavors, fins a quin punt, no? Com és volgut utilitzar, no només és ficció o és documental, sinó és ficció, però aprofito la ficció per també transmetre unes idees, una situació d'uns controls policials, d'un totalitarisme, d'uns bloquejos, d'una ocultació, d'uns moviments que no són lliures, que alhora serveix per narrar un escenari, un context. Llavors jo crec que, això, una mica també llançar-vos aquesta cosa, què en penseu de les feines de les editorials. Sí, yo me agafo porque y hay una cosa que sí que voy a aclarar. Ay, perdón, castellano. Hay una cosa que es que yo he observado también leyendo literatura palestina. Primero, la literatura palestina no se puede sustraer del contexto de la ocupación, es absolutamente imposible. Aunque el ejemplo que he puesto yo antes de hormigas voladoras, estaría la ocupación igualmente. Es absolutamente imposible sustraerlo. Y esto está presente en la literatura palestina, por supuesto, desde, en todo momento. Hay poetas, por ejemplo, como Fatwa Tuqan, que es una grandísima poeta palestina, que ella incluso en sus formas poéticas transicionó ya en los años 40 de una poesía más vinculada a las raíces árabes a una poesía de verso libre para poder expresar cómo estaba cambiando la situación política y la ocupación. Hay una escritora palestina también, Samira Asiam, que es como la pionera del relato corto palestino, que ella tiene un cuento maravilloso que habla de una abuela que está intentando llevar un regalo a su nieto que quedó del otro lado en Jerusalén, y entonces es decir, toda la vida está atravesada por el checkpoint. Toda la literatura está atravesada por el checkpoint, por las condiciones de vida, por las muertes, porque no tienen acceso a los hospitales, ya antes de la intensificación del genocidio el 7 de octubre, porque el genocidio ya había comenzado mucho antes. Entonces, es absolutamente imposible sustraerlo. Lo que pasa es que en esa imposibilidad de sustracción tiene que haber la capacidad para que no sea quien lee desde fuera quien dicte la línea. Y entonces ahí las editoriales, yo sí que creo que tienen un deber de, en este momento, investigar de manera profunda, becar escritores y escritoras palestinos, es decir, dotar también de recursos, porque la literatura también necesita recursos para hacerse, y hay que ser conscientes de esa falta. Es decir, las personas que no pueden ni siquiera lo que tú has dicho, es decir, algunos escritores de los que estamos hablando aquí han sido recientemente asesinados. Yo estoy representando a Maya porque Maya no puede estar aquí. ¿Por qué Maya no puede estar aquí? Porque no quiere. ¿Por qué Maya no puede escribir de lo que ella le da la gana en Jerusalén? Pues la respuesta siempre es la misma. Es el colonialismo sionista que impide que esto se desarrolle. Entonces, creo que también quienes escribimos y quienes tenemos el privilegio de estar vivos y seguros y sanos aquí tenemos el deber de dar también el espacio y de investigar y de conocer. Y las editoriales, hacen falta muchísimas traductoras y traductores, en esto tenemos una falta muy importante. Se están traduciendo libros del inglés para poder traducirlos al castellano, del francés para poder traducirlos al castellano, porque no hay suficientes traductoras y traductores del árabe para traducción literaria. Entonces, esto es un problema grandísimo porque nos faltan voces. Es muy importante traducir mujeres palestinas porque las mujeres palestinas nos están contando la realidad desde dentro, desde el micro problema cotidiano que refleja, porque hasta en la gota de agua que tienen o no tienen se está reflejando la ocupación. Hace poco vi un cortometraje de una madre palestina cómo reciclaba el agua en su casa, en un campo, es decir, todo el uso que la mujer le iba dando al agua, el agua con el que cocinaba, el agua con el que bañaba a su hija, el agua con el último reducto de agua ya un poco sucia de otras cosas con el que regaba las plantas. Están generando vida todo el tiempo y es muy importante que traduzcamos y que leamos a mujeres palestinas. Aprovecho que está hecha la parta para darles las gracias por la traducción de Sahar Khalifa de Cactus, que es un libro que a mí me ayudó muchísimo a entender también, es un libro maravilloso y es una escritora que está muy poco traducida. Yo voy detrás de todo el mundo, por favor, traduzcan la obra completa de Sahar Khalifa. Esta mujer nos está contando la realidad de las mujeres palestinas desde muchísimos puntos de vista y no la estamos leyendo. Fatwa Tuqan, es que no están traducidas, son maestras absolutas, mujeres que necesitamos leer. Por suerte ahora tenemos el libro de Maya que nos puede guiar un poco. Y hay otra cosa que es muy importante en relación a lo que decía Natalia, cuando te enfrentas a la literatura palestina te das cuenta de que produce
producto del desconocimiento que se tiene fuera de Palestina de lo que es la ocupación y de la Declaración de Balfour y del colonialismo inglés que dio pie, es decir, del sionismo, de la historia del sionismo que no se conoce. Las autoras y autores palestinos se ven siempre obligados en sus libros a hablar de 1948, se ven obligados a hablar de cómo la tierra ha sido fragmentada y la población dividida, porque cuentan con que el lector y la lectora no va a saber. Y eso es algo de lo que hay que liberarles ya, para que puedan escribir sin tener que contar eso, porque ya es hora de que lo sepamos. Forma parte también de la historia de nuestras vidas y forma parte de la historia de nuestro mundo. Entonces hay que descargarles de eso. Decía Ibrahim Nasrallah, un escritor palestino también que tiene 2 libros traducidos al castellano. Él escribió un libro que es considerado El tiempo de los caballos blancos, que es como considerado la Ilíada palestina. Y en una entrevista reciente, a partir de la traducción al castellano, decía: los historiadores tienen que tenerle miedo a los novelistas, porque cuando los novelistas hacen bien su trabajo, pueden ser más peligrosos que los historiadores, porque los historiadores muchas veces pertenecen a un bando o a otro, pero y un novelista también, pero un novelista honesto. En este libro él se va muy atrás en la historia palestina, al momento incluso anterior a la ocupación británica. Entonces te está explicando cómo era la vida, cómo era la relación dentro de la familia, porque aquí estamos siempre, que si el patriarcado, que si los hombres. No, mentira, es decir, es que eso las mujeres palestinas nos están contando que no es así. El problema de las mujeres palestinas no es el patriarcado, es la ocupación israelí. Entonces esto que te está contando cómo era la vida de una familia, cómo eran los matrimonios, cómo eran las tradiciones, todo lo que los ingleses arrasaron, todo lo que después los ingleses entregaron a los sionistas, hay que leerlo, hay que saberlo, es nuestro deber. Está. I think, just to build up on this, on what you were saying, of course, when we talk about books, we have to talk about the material reality in which the books exist and how, as you were saying, the writers can accompany or not their books. The only reason I'm here is because I have a French passport. Of course. This changes the way my book circulates. And I think it's really important to, of course, always recognize this. And I've been seeing the last 10 years at least, this, of course, this, not absence, but there is a fault line in the translation from Arabic to European languages, as you were saying. French writing Palestinians or English writing Palestinians, we get translated, not easily, but we get translated. We have access to this much more so than those who write in Arabic. But the thing is, to continue what you were saying, is those who write in Arabic are actually also the ones who are addressing their own society. You know, like in a sense, I'm writing in French, so I'm not necessarily engaging with my society because of that. So just to build on that, maybe I just want to say something else. But yeah. And I don't want to be misunderstood. I don't do a separation between political writing and fiction writing. Of course, all books are obviously deeply political. But I think the way they achieve, I mean, we have different ways of writing in different contexts, and we have to be able to use all of them. I think for me, that's the crux. So for example, in France, so I write novels, they're whatever they are, but I also have, let's say, not exactly a journalistic writing, but a writing of immediacy, so writing in newspapers, where, of course, I get to address the immediacy of political life much more frontally, I think, than I would in fiction. Okay, so this is something a bit complicated to explain, so I hope I will do my best to do it in a translatable way. And this is not new. We have always been confronted to this question, and everyone is confronted to some extent to this question. Even before the genocide, Gaza, of course, as we all know, has been constantly, of course, has been closed down by Israel and also has been constantly bombarded every year, etc. This, we have two different devoirs, duties. One is to,
of course, witness and circulate the destruction of Gaza, but the other is also to always resist these images, because I see that now people, and this has for years, foreigners think that Gaza is a space that is made for destruction. When you say Gaza to a person, they see destruction. Again, extremely important, but it totally normalizes the full destruction of Gaza as if this were the destiny of this space. And in fact, Gaza is a seaside region where you eat fish, you have a boulevard along the sea, you have the things that humans have in places like that, and it's a very difficult balance to strike, always witnessing and reporting and circulating, but always also reminding people that this is not only this is not what it should be, but this is not the imagination of Gaza you should have. Like when you think about Gaza, you should think of the seaside town. That has completely been destroyed, but you should think of the seaside town and the seaside people of Gaza. I feel this is a very difficult thing to do, and I think novelists also, or writers of literature in general, are perhaps well placed to try to do Voldria fer una aportació que se suma al que ha dit la Bibi, i és que quan parlem de llibres és molt important fer referència a la realitat material en què es donen aquests llibres. Jo sóc molt conscient que sóc aquí perquè tinc un passaport francès i aquest fet determina també la circulació del meu llibre i hem de ser conscients d'aquest fet. En els últims 10 anys no vull parlar de l'absència d'escriptors que escriuen en àrab, però sí que hi ha una diferència a l'hora de... O sigui, ens arriben escriptors palestins que escriuen en francès i en anglès i no ens arriben tantes veus que escriuen en àrab. És a dir, que les llengües europees, tal com assenyalava la Bibi, circulen molt més que no les escriptures en àrab. Això vol dir que tenim menys accés aquí des d'Europa, es tradueixen menys aquestes veus arabòfones. I és molt important que siguem conscients d'aquest fet, perquè qui escriu en àrab s'està adreçant a la seva societat. I si jo escric en francès, no sé fins a quin punt m'estic adreçant a aquesta societat. També m'agradaria dir que tots els llibres són polítics, per tant, hauríem de difuminar una mica aquesta frontera entre l'escriptura política i l'escriptura de ficció, perquè tots els llibres són polítics. I hi ha diferents formes d'escriptura i hi ha diferents contextos en què s'inscriuen aquestes diferents formes d'escriptura. A França, per exemple, jo escric novel·les i aquesta escriptura novel·lística també modela la meva escriptura. Jo també participo d'una escriptura, diguéssim, més periodística, participo a mitjans i en aquest context dels mitjans de l'escriptura periodística adreço la dimensió política de Palestina d'una forma molt més frontal que no pas com ho faig a les meves novel·les. I ara explicaré una cosa que és una mica difícil d'explicar i penso que l'ha explicat molt bé, així que espero fer-li justícia. D'una banda, hem de tenir present que fins i tot abans de l'acceleració del genocidi, Gaza era bombardejada sistemàticament. Davant d'aquest escenari tenim dos deures. En primer lloc, testimoniar, fer circular aquesta destrucció que evidentment existeix i, en segon lloc i alhora, resistir, combatre el fet que només circulin imatges de destrucció sobre Gaza. Perquè, evidentment, Gaza és un escenari avui en què regna la destrucció, però és molt més que això. És molt important que no normalitzem aquesta total destrucció que existeix, però que no la normalitzem perquè llavors creem aquest imaginari que si existeix aquesta total destrucció és perquè és el seu destí. Per tant, hem de problematitzar això.
perquè al cap i a la fi Gaza és una regió marítima, com qualsevol altra, no? Com altres regions marítimes del món. I penso que és molt difícil equilibrar aquests dos deures, no? El de testimoniar i el d'alhora recordar que Gaza no és només destrucció, hem de també modelar l'imaginari, perquè si preguntem a qualsevol persona forana sobre Gaza, la primera imatge que ve al cap és la de destrucció, no? Però, insisteixo, Gaza és més que això. I aquesta tasca, aquest equilibri entre els dos deures, doncs, és molt difícil de fer, però penso que com a persona, o sigui, qui escriu, els escriptors i les escriptores estan també en una bona posició per aconseguir aquest equilibri. No sé si vols dir alguna cosa. Bueno, yo no puedo añadir mucho del tema editorial y esto porque, bueno, lo ha explicado perfectamente. Igual yo añadiría como en la calle, más de, por ejemplo, en los temas de manifiestos o tema de entrevistas, sí que no es que hayamos sido censurados, sino que hemos ido muy con cuidado con lo que hemos ido hablando y creo que hemos evolucionado desde en los últimos años de la manera de hablar de Palestina. Sí que al principio, yo hace años que hago charlas, aunque Palestina no estaba muy visibilizada, iba a eventos y todos, y sí que iba muy con cuidado con lo que hablaba, porque igual cualquier fallo me decían terrorista y antisemita, cuando los palestinos somos semitas, digo. Entonces, sí que hemos ido evolucionando. He de decir que en estos años hemos tenido reuniones de palestinos en la diáspora solo para no tener miedo de hablar en un lenguaje. Frases simples como Palestina del río al mar, que la gente ya se monta sus historias, qué significa eso, es no sé qué. Hemos hecho muchas reuniones los palestinos diciendo, no, hay que hablar claramente. Al final, como palestinos en la diáspora, tenemos la responsabilidad de hablar de Palestina, hablar claramente de lo que está pasando en Palestina. O sea, ser claros con el lenguaje y al final es ir introduciéndolo y que la gente vaya entendiendo lo que estamos hablando, no que se monte historias de Palestina del río al mar o no queréis, no. Hablamos de una zona libre donde todo el mundo pueda vivir con libertad. Pero es decir que aquí, por ejemplo, en España, ahí en Cataluña, en Estado español, lo hemos podido introducir. Tengo compañeras en otros países donde no pueden hablar directamente. Hablaba de Francia, Alemania, incluso partes de Inglaterra donde hablar de Palestina claramente, o sea, tal cual lo que está pasando allá, no lo pueden hacer y por miedo. Y eso para mí es una cosa es muy triste. Y quería también decir otro dato de, por ejemplo, yo sí que he hecho varias entrevistas en la televisión y hablando de Palestina, y solo por el simple hecho de hablar de Palestina, de lo que está pasando, incluso siendo un poco prudente, tristemente, tengo vídeos míos de si soy una terrorista, si soy de todo. Pero al final, yo creo que no tenemos que tener miedo, tenemos que hablar claramente de las cosas, y si a alguien le molesta es porque sabe que hay algo detrás, si no, no le molestaría. Y ya está. No tengo mucho que decir. Bueno, hi ha el poema també de la Rafif Ziadah, no? El Notre ensenyant vida, no? que narra exactament el que estàs dient tu, no? Ella treballa de periodista també, no? I ella diu, després d'estar tota la nit llegint-me totes les resolucions de les Nacions Unides, perfeccionant el meu anglès, intentant explicar la situació, diu, algú em va preguntar, com algú de les Nacions Unides, però vol dir que tot això no s'acabaria si deixessin d'ensenyar a matar els seus fills, no? Llavors, fa una mica el poema d'això, de ser permanentment tillats de terroristes. I per tant, com opera també l'autocensura a l'hora de narrar el que està passant, d'una cosa tan senzilla com explicar una realitat, com tu saps que de sobte pots tenir conseqüències i que seràs directament acusada, per tant, com opera aquesta autocensura. Jo crec que ens queda poqueta estona. Jo gairebé que us convidaria, si voleu fer una última petita intervenció d'un parell o 3 de minuts, alguna cosa que hagi quedat una mica pendent si voleu d'explicar dels vostres llibres o del que hagi sortit aquí, i ja quasi que ho deixaríem aquí perquè queden això, uns 10 minutets, 8. Can I start? I'd just like to emphasize also something that was said. People today should read Palestinian women writers first and foremost, and should, amongst many things, read the poetesses from Gaza. I think there's a real beauty, again, perhaps, to pay attention to that literature as it is being made and written today by
by these women. Like, I just want to emphasize that I really think that's, I totally agree with that. Voldria emfasitzar una cosa que ja s'ha dit i és la importància de llegir dones escriptores palestines. No? I us convido que llegiu, entre altres coses, Poetes de Gaza. Penso que és el nostre deure parar atenció a aquesta literatura tal com s'està produint ara mateix. Sí, hay una antología que ha salido hace poco, creo que se titula justamente Poetas de Gaza, es de Ediciones Oriente del Mediterráneo, que la ha prologado Luz Gómez, que es una grandísima traductora y también divulgadora de la cultura palestina, traductora de Mahmoud Darwish. Gracias a ella pudimos realmente leer a Mahmoud Darwish como Mahmoud Darwish había escrito sus poemas y no en función de las traducciones anteriores. Y hay una cosa que dice en el prólogo, la digo un poco de memoria, pero que me impactó mucho, porque una de las reacciones que hemos tenido las personas que estamos alrededor de la literatura ante la intensificación del genocidio y de otros genocidios que también están en marcha es ¿qué pinta, qué aporta la literatura en todo esto? O sea, vamos a coger el fusil porque ¿qué estamos haciendo? O sea, no servimos para nada, ¿no? Claro, el activismo lo tienes que colocar, también es como decimos, no hay literatura que no sea política, no hay vida que no sea activa, no hay vida, por lo tanto, que no esté de alguna forma también siendo política. Todas nuestras vidas son políticas, lo es el precio del pan, eso ya lo sabemos todas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de qué pinta la literatura, para qué sirve la literatura, dicho de otro modo, que es una pregunta que en principio la literatura no debería recibir, pero la recibe muy a menudo, ¿no? Evidentemente en Palestina cobra un sentido todavía más fuerte. Luz Gómez decía en ese prólogo que, como decía, es una antología de poetas palestinas. Hay personas que se dedican a la literatura, otras que son ingenieras y que además de ser ingenieras pues, son poetas. Entonces es un libro muy variado y las temáticas que tratan los poemas, evidentemente, pues como la poesía es variadísimo, amplísimo. Y ella decía, ¿por qué la poesía? Pues porque es lo único que no les ha fallado. La poesía, la literatura es un sistema también, es un sistema que explica el mundo y ese sistema no les puede fallar también. En eso no podemos fallar porque eso lo podemos construir entre todas. Entonces yo creo que cuando tengo dudas recurro a esa cita de Luz Gómez y digo, pues sí, pues ahí es donde tenemos que estar. Això entronca amb un petit text de Papa Lerer, de Sí, de morir, que ja que tampoc no pot estar aquí fiquem el seu llibre, però just el que està dient ella era professor, ja us ho he dit, de poesia anglesa, que va fer el seu doctorat, i hi ha un petit text que diu no puc oferir res als meus alumnes. Aquest semestre imparteixo classes de poesia anglesa i sempre els hi encanta. Sempre els dic que la poesia pot ser una arma. És l'arma més poderosa que hi ha. És el que es necessita per tirar endavant. Per fer això, els menteixo. Crec que els menteixo quan els dic que és l'arma més poderosa que tenen, mentre Israel llança tones i tones de dinamita i de missions estatunidencs sobre nostra. Crec que aquí hi havia la contrapart, però estava bé. I no sé, vols dir alguna cosa? Donar-vos les gràcies, és un plaer estar amb vosaltres també i donar-vos les gràcies i que la gent promogui la cultura palestina i que continuï mobilitzant als carrers, que visibilitzi Palestina i que no es normalitzi una cosa que no és normal. I gràcies. Gràcies a tots per venir.